Hola, tengo 58 años y vivo en San Antonio, Texas. El día de Thanksgiving, frente a toda mi familia, mi yerno me llamó, vieja inútil que solo sirve para estar en la cocina, mientras comían los tamales que yo pasé todo el día preparando. Mi hija, embarazada de 6 meses, no dijo nada. Pero lo que él no sabía es que yo llevaba meses en silencio, observando cada uno de sus movimientos, descubriendo sus intentos de robarme lo que mi esposo me dejó antes de morir. Ese día, puse un sobre marrón sobre la mesa, y lo que estaba escrito en esos documentos cambió todo. Decidí contar mi historia porque sé que hay muchas abuelas y madres allá afuera siendo humilladas por sus propias familias, creyendo que no tienen poder, que deben quedarse calladas. Si mi historia te ayuda a encontrar tu fuerza, habrá valido la pena. Si esto te conmueve, déjame tu comentario, dale like y suscríbete. ¿Sabes lo importante que es saber que no estoy sola? Me llamo Rosa María González. Tengo 58 años y vivo en San Antonio, Texas, en el mismo barrio donde mi esposo y yo criamos a nuestra hija. Hoy voy a contarles una historia que me cambió la vida, una historia sobre humillación, silencio y el documento que guardé durante años sin saber que algún día lo necesitaría. ¿Alguna vez han sentido que alguien los trata como si fueran invisibles, como si no valieran nada? Eso fue lo que me pasó, pero lo que mi yerno nunca imaginó fue que esta vieja, como él me llamaba, tenía más poder del que él jamás soñó. Todo comenzó en el Día de Acción de Gracias del año pasado. Había pasado todo el día cocinando las recetas que mi madre me enseñó cuando era niña en Monterrey. Los tamales estaban perfectos, el mole tenía ese sabor profundo que solo sale después de horas de cocinar, y el pan dulce salió del horno justo a tiempo. Mis manos olían a chile, comino y amor. Eso es lo que yo ponía en cada platillo, amor por mi familia, especialmente por mi hija Carolina y el bebé que llevaba en su vientre. La casa estaba llena de risas y el olor delicioso de la comida. Mi yerno, Marcos, había llegado temprano y se sentó en la cabecera de la mesa, justo donde mi esposo Roberto solía sentarse antes de morir hace 3 años. Eso ya me había molestado, pero nunca dije nada. Yo era de las que callaban, de las que preferían la paz familiar sobre todo lo demás. Así me criaron. La cena empezó bien. Carolina, mi hija, estaba radiante con sus 6 meses de embarazo. Hablábamos del bebé, de nombres, de cómo preparar el cuarto. Pero entonces Marcos empezó a tomar más vino de la cuenta. Su voz se fue haciendo más fuerte, sus comentarios más filosos. Primero fueron indirectas sobre mi edad, sobre cómo las cosas se me olvidaban. Yo sonreía y seguía comiendo, aunque cada palabra me dolía como una espina. Luego vino el golpe. Marcos se levantó de la mesa, levantó su copa y dijo algo que nunca olvidaré, un brindis por Rosa, que pasó todo el día en la cocina haciendo lo único que sabe hacer. Porque seamos honestos, no sirve para nada más. Es una vieja inútil que solo sabe estar entre las ollas y los sartenes. El silencio que siguió fue terrible. Mis nietas, las sobrinas que habían venido a la cena, miraban sus platos. Mi hija Carolina tenía los ojos llenos de lágrimas pero no dijo nada. El hermano de Marcos se rió nervioso. Y yo me quedé paralizada, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. ¿Saben lo que se siente cuando alguien te humilla delante de tu propia familia y nadie te defiende? Es como si te arrancaran el alma. Es peor que un golpe físico, porque las palabras se quedan grabadas para siempre. Pero en ese momento pasó algo extraño. En lugar de llorar o salir corriendo de mi propia casa, sentí una calma fría que me recorrió el cuerpo. 3 años de ser viuda, 3 años de escuchar comentarios pasivo-agresivos de Marcos, 3 años de ver cómo controlaba a mi hija, todo se concentró en ese instante. Me levanté lentamente de la mesa, fui al estudio que había sido de Roberto y saqué un sobre marrón de la caja fuerte. Un sobre que había guardado desde el día que mi esposo murió, siguiendo sus instrucciones exactas. Volví al comedor con el sobre en la mano. Todos me miraban sin entender. Marcos tenía esa sonrisa arrogante que yo conocía también. Puse el sobre en medio de la mesa, justo al lado del plato de pavo que nadie estaba comiendo ya, y dije con una voz más firme de lo que había usado en años: tienes razón, Marcos. Soy una vieja que ha pasado su vida en la cocina, cuidando a su familia, siendo invisible. Pero hay algo que no sabes sobre esta vieja inútil. Este sobre contiene un documento que tú nunca imaginaste que yo tenía. Y cuando llegue el momento correcto, voy a mostrarte exactamente para qué sirvo. La cara de Marcos cambió.
Por primera vez en los 5 años que conocía a ese hombre, vi miedo en sus ojos. Carolina me miraba confundida. El resto de la familia había dejado de comer por completo. Tomé el sobre, lo guardé bajo mi brazo y salí del comedor. Detrás de mí escuché a Marcos preguntando de qué hablaba, tratando de sonar casual pero con un tono de voz que delataba su nerviosismo. Esa noche, sola en mi habitación, miré el sobre bajo la luz de la lámpara. Dentro había documentos que Roberto me había dejado con instrucciones muy claras: si algún día alguien intenta aprovecharse de ti o de nuestra familia, usa esto. No tengas miedo, mi amor. Te dejé protegida. En ese momento no entendía completamente qué significaba, pero ahora, después de las palabras de Marcos, después de meses de sentirme pequeña e invisible, supe que había llegado el momento de averiguarlo. No sabía que esa decisión de mostrar el sobre, aunque sin abrirlo todavía, iba a desatar una cadena de eventos que cambiarían todo. Los siguientes meses serían una montaña rusa emocional, llena de descubrimientos dolorosos, traiciones inesperadas y verdades que preferí no saber. Pero también serían meses de redescubrirme a mí misma, de encontrar una fuerza que no sabía que tenía, de entender que ser callada no significa ser débil. Esta es mi historia. La historia de cómo una abuela, inútil, se convirtió en la mujer más poderosa de su familia, sin gritar, sin violencia, simplemente conociendo la verdad y teniendo el valor de usarla. Para entender lo que pasó después de esa cena terrible, necesito contarles quién soy yo realmente. Porque Marcos no fue el primero en verme como una mujer sin valor, aunque fue el primero en decirlo tan cruelmente. Toda mi vida he sido invisible de cierta manera, y tal vez eso es exactamente lo que me dio mi fuerza. Nací en Monterrey, México, en 1965. Mi padre trabajaba en una fábrica y mi madre cuidaba la casa y a nosotros 6 hijos. Éramos pobres pero felices. Los domingos íbamos a misa en la catedral, y después mi madre compraba pan dulce caliente que comíamos sentados en la plaza. Esos son mis recuerdos más dulces: el olor del pan, las campanas de la iglesia, la risa de mis hermanos. Me casé joven, a los 19 años, con Roberto González. Él tenía 23 y trabajaba como contador en una oficina pequeña. No fue amor a primera vista como en las películas. Fue algo más tranquilo, más profundo. Nos conocimos en la boda de mi prima, donde él era el padrino y yo la dama de honor. Bailamos una canción, Bésame mucho, y cuando terminó, él me preguntó si podía visitarme. Así de simple comenzó todo. Nos mudamos a San Antonio cuando yo tenía 25 años. Roberto había conseguido un trabajo mejor y queríamos darle a nuestra hija, Carolina, que acababa de nacer, más oportunidades. ¿Sabe lo difícil que es empezar de nuevo en un país nuevo? Yo no hablaba inglés bien. Tenía miedo todo el tiempo. Pero teníamos que hacerlo por Carolina. Los primeros años fueron muy duros. Roberto trabajaba largas horas. Yo limpiaba casas para ayudar con los gastos mientras Carolina estaba en la escuela. Las mujeres para quienes trabajaba a veces me trataban como si fuera tonta porque no entendía todo lo que decían en inglés. Pero yo aprendí, poco a poco, palabra por palabra. Y nunca me quejé porque eso no era lo que hacían las mujeres de mi familia. Mi madre siempre decía: Rosa, una mujer fuerte no es la que grita más alto, sino la que aguanta más y sigue adelante. Yo viví según ese consejo durante décadas. Aguanté cuando los niños en la escuela se burlaban de Carolina por su acento. Aguanté cuando Roberto tuvo que trabajar 2 empleos y apenas lo veía. Aguanté cuando perdimos nuestros ahorros en un problema con el banco y tuvimos que empezar de cero otra vez. Pero también hubo alegría. Mucha alegría. Cuando Carolina se graduó de la preparatoria con honores, lloré de orgullo. Cuando Roberto finalmente abrió su propia oficina de contabilidad después de años de trabajar para otros, celebramos con toda la familia. Cuando compramos la casa en el barrio King William, sentí que finalmente habíamos logrado el sueño americano. La casa. Esa casa que Marcos ahora quería que vendiera. Era una casa de 2 pisos con un jardín grande donde planté rosas, hierbas de olor y hasta un pequeño huerto. Las paredes tenían fotos de 3 generaciones. En la cocina, que Marcos decía era lo único para lo que yo servía, preparé miles de comidas. Ahí le enseñé a Carolina a hacer tortillas a mano, ahí celebramos cumpleaños y bautizos, ahí Roberto y yo tomábamos café cada mañana antes de que saliera el sol. Roberto fue mi compañero durante 32 años. No fue perfecto, nadie lo es, pero fue un buen hombre.
trabajador, honesto, dedicado a su familia. Nunca levantó la voz, nunca levantó la mano. Me trataba con respeto, algo que aprendí a valorar más después de ver cómo algunos de mis amigos trataban a sus esposas. Cuando murió de un ataque al corazón hace 3 años, pensé que me moriría también. Llevábamos casados más de la mitad de mi vida. ¿Cómo seguir sin él? Pero Carolina me necesitaba. Ya estaba saliendo con Marcos en ese entonces, y yo podía ver que ella lo amaba. Así que tragué mi dolor y seguí adelante, porque eso era lo que hacían las mujeres de mi familia. Marcos entró a nuestras vidas como un vendaval. Era corredor de bienes raíces, exitoso, guapo, con una sonrisa que convencía a cualquiera. Carolina estaba encantada. Él venía de Los Ángeles y tenía esas maneras de ciudad grande que a mi hija le parecían sofisticadas. A mí, desde el principio, me dio desconfianza. Pero callé, porque, ¿qué sabía yo? Era solo una vieja mexicana que pasaba sus días cocinando y limpiando. Los primeros meses fueron bien. Marcos era encantador, me traía flores, me decía que cocinaba mejor que cualquier restaurante. Pero poco a poco las cosas cambiaron. Empezó a llegar tarde a las cenas familiares, luego a cancelar en el último minuto. Empezó a hacer comentarios sobre cómo Carolina se vestía, con quién hablaba, cuánto tiempo pasaba conmigo. Los vi casarse en una boda hermosa donde yo sonreía en las fotos pero lloraba por dentro, porque algo me decía que ese hombre no era lo que aparentaba. Después de la boda, Marcos empezó a sugerir que yo vendiera la casa. Es demasiado grande para una sola persona, decía. El mantenimiento debe ser imposible para alguien de tu edad. Siempre con esa sonrisa, siempre haciéndome sentir como si él estuviera preocupado por mí cuando en realidad solo quería el dinero de la venta. Yo era la mujer que cocinaba, limpiaba, callaba y aguantaba. Eso era lo que Marcos veía. Eso era lo que todos veían. Una abuela mexicana tradicional, viuda, sin educación universitaria, sin carrera profesional. Alguien del pasado, alguien que estorbaba, alguien inútil. Pero lo que Marcos no sabía, lo que nadie sabía excepto Roberto y yo, era que esa mujer callada, esa cocinera invisible, era también la dueña de algo muy valioso. Y cuando Roberto murió, me dejó no solo la casa, sino instrucciones precisas y documentos que me protegerían si algún día alguien intentaba aprovecharse de mí. Esa noche de Acción de Gracias, cuando puse ese sobre en la mesa, no sabía exactamente todo lo que contenía. Roberto me había dicho que era importante, que lo guardara bien, que si algún día lo necesitaba, buscara ayuda de su abogado, el señor Gutiérrez. Pero nunca imaginé que ese día llegaría tan pronto, ni que vendría de mi propio yerno. Los días después de esa Acción de Gracias fueron extraños. Carolina me llamó llorando al día siguiente, disculpándose por no haberme defendido. Mamá, estaba en shock, no supe qué hacer, me decía entre sollozos. Yo la perdoné inmediatamente porque esa es mi hija, mi única hija, y la amo más que a nada en este mundo. Pero algo había cambiado entre nosotras, una grieta pequeña que antes no existía. Marcos, por otro lado, actuaba como si nada hubiera pasado. Cuando vino a recoger unos platos que habían dejado, me saludó con su sonrisa habitual. Suegra, ¿cómo está? Espero que no esté molesta por lo del jueves. Ya sabe cómo me pongo cuando tomo vino. Lo dijo tan casual, tan sin importancia, como si humillarme delante de toda la familia fuera apenas un error pequeño. Yo solo asentí y le di los platos. Pero mis manos temblaban de rabia contenida. ¿Así de fácil pensaba que era? ¿Una disculpa falsa y todo olvidado? Él sobreseguía en mi cuarto, llamándome, recordándome que yo tenía poder aunque todavía no lo entendiera completamente. Diciembre llegó con el frío y las decoraciones navideñas. En San Antonio, aunque no nieva, hay una magia especial en esas fechas. Las luces en el Riverwalk, las posadas en el barrio, el olor a ponche y buñuelos en cada casa. Yo siempre amé la Navidad, pero ese año todo se sentía diferente, más pesado. Marcos empezó a venir más seguido a la casa. Siempre tenía una excusa: revisar el calentador, ver una gotera en el techo, checar si las alarmas funcionaban. Pero yo notaba cómo miraba todo con otros ojos. Cómo calculaba, medía, evaluaba. Una vez lo encontré en el estudio de Roberto, revisando papeles. Solo buscaba un directorio telefónico, suegra, me dijo. Pero yo sabía que mentía.
Le conté a mi comadre Lupita lo que estaba pasando. Ella y yo habíamos sido amigas desde que llegué a San Antonio. Su hijo, Javier, acababa de abrir una oficina de abogado después de graduarse de la Universidad de St. Mary. Rosa, tienes que hablar con Javier, me dijo. Si Roberto te dejó documentos importantes, necesitas saber qué significan. Durante semanas dudé. Ir con un abogado parecía algo tan serio, tan definitivo. Además, ¿qué iba a pensar Carolina? ¿Que no confiaba en su esposo? ¿Qué quería causar problemas? Pero cada vez que Marcos venía a la casa, cada vez que hacía un comentario sobre cómo yo debería simplificar mi vida vendiendo la propiedad, sentía que tenía que actuar. Finalmente, en la segunda semana de diciembre, llamé a Javier. Nos reunimos en un cafecito mexicano en la calle Guadalupe, lejos de mi barrio donde alguien podría vernos. El lugar olía a café recién hecho y conchas azucaradas. Pedí un café de olla y saqué el sobre que Roberto me había dejado. Javier lo abrió con cuidado. Vi cómo sus ojos se abrían más mientras leía. Sacó varios documentos, los revisó uno por uno, y luego me miró con una expresión que no pude descifrar. Señora Rosa, ¿usted sabía lo que contenía este sobre? Negué con la cabeza. Roberto me dijo que lo guardara, que era importante, pero nunca lo abrí. Me daba miedo, no sé por qué. Javier extendió uno de los documentos sobre la mesa. Era una escritura. Señora Rosa, esta casa de la que usted me habla, la que su yerno quiere que venda, no es solo una casa. Según estos documentos, su esposo compró también 3 propiedades comerciales que están junto a su casa. Las compró hace más de 20 años cuando el barrio no valía nada. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿3 propiedades? Roberto nunca me dijo nada. Están todas a su nombre ahora. Su esposo las puso en un trust antes de morir, con usted como única beneficiaria. Señora Rosa, con la gentrificación del barrio King William, ¿estas propiedades ahora valen? Hizo una pausa y tragó saliva. Señora Rosa, usted es millonaria. El café se me cayó de las manos. Por suerte la taza estaba casi vacía. Millonaria. Yo, Rosa María González, que limpié casas durante años, que vendió tamales en las esquinas para ayudar con los gastos, que usó ropa de segunda mano la mayor parte de su vida. Millonaria. Eso no puede ser cierto. Tiene que haber un error. Javier negó con la cabeza. No hay error, señora. Los documentos son legales y están bien registrados. Su esposo fue muy inteligente. Lo hizo todo correctamente, protegiendo sus bienes de cualquiera que intentara quitárselos. Me tomó varios minutos procesar la información. Pensé en Roberto, en cómo trabajó tanto, en cómo nunca se quejó, en cómo siempre me decía que no me preocupara por el dinero. Todo ese tiempo él estaba construyendo un futuro seguro para mí y nunca lo mencionó. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas. ¿Qué hago ahora, Javier? Mi yerno está presionando para que venda. Mi hija está del lado de él la mayoría del tiempo. No sé qué hacer. Javier tomó mi mano. Primero, no venda nada sin consultarme. Segundo, necesito investigar más. Porque si su yerno está tan interesado en que venda, tal vez sepa algo que usted no sabe. Dame unas semanas para investigar, señora Rosa. No haga nada todavía. Salí de ese café sintiéndome mareada. Todo mi mundo había cambiado en una hora. Yo no era la vieja pobre que todos pensaban. Tenía recursos, tenía poder económico. Pero también tenía más preguntas que respuestas. ¿Por qué Marcos insistía tanto en la venta? ¿Sabía él del valor real de las propiedades? Esa noche no pude dormir. Miré las paredes de mi habitación, las mismas paredes donde Roberto y yo habíamos soñado con el futuro. ¿Por qué no me dijiste nada, mi amor?, le pregunté a la foto de él en mi mesa de noche. Pero creo que conocía la respuesta. Roberto me conocía bien. Sabía que si yo hubiera sabido del dinero, habría querido ayudar a todo el mundo, regalar, compartir. Él me dejó protegida no solo del mundo exterior, sino también de mi propia generosidad. La Navidad llegó con más tensión. Marcos siguió viniendo, siguió presionando de manera sutil. Suegra, encontré un apartamento perfecto para usted. Moderno, sin mantenimiento, cerca de nosotros.
Carolina empezó a apoyarlo más abiertamente. Mamá, tal vez tiene razón. Esta casa es demasiado grande. Cuando nazca el bebé no vas a poder mantenerla sola. Pero yo ya no era la misma mujer. Sabía algo que ellos no sabían. Y cada día que pasaba, más determinada estaba a descubrir qué era exactamente lo que Marcos buscaba. Porque una cosa estaba clara, ese hombre no se preocupaba por mi bienestar. Había algo más, algo oscuro, y yo iba a descubrir qué era. Enero trajo un frío inusual a San Antonio. Las mañanas eran grises y yo las pasaba bebiendo té de manzanilla, mirando por la ventana y pensando en todo lo que había descubierto. Javier me había llamado varias veces, pidiéndome documentos adicionales, haciéndome preguntas sobre Roberto y sobre Marcos. Cada conversación me hacía sentir que estaba cavando más profundo en un hoyo que tal vez no quería explorar. La primera revelación devastadora llegó a finales de enero. Javier me citó nuevamente en el café, pero esta vez su cara era seria, preocupada. Ni siquiera esperó a que pidiéramos café para decirme: señora Rosa, encontré algo. Su yerno intentó poner una hipoteca sobre su casa. El mundo se detuvo. ¿Qué? Eso es imposible. La casa está a mi nombre. Por eso dije intentó. Los documentos fueron rechazados porque había inconsistencias, pero alguien presentó papeles falsos al banco hace 2 meses, usando su información personal. Yo verifiqué con mi contacto en el registro de propiedades. Los documentos tenían su firma, pero claramente no era su firma real. Me temblaban las manos. ¿Marcos hizo eso? ¿Intentó robarme mi casa? No puedo probarlo todavía, pero las fechas coinciden. Los documentos se presentaron justo después del Día de Acción de Gracias, después de que usted mostró el sobre. Señora Rosa, creo que su yerno está desesperado. Esa palabra. Desesperado. ¿Por qué estaría Marcos desesperado? Él era exitoso, tenía su negocio de bienes raíces, ganaba buen dinero según Carolina. Nada de esto tenía sentido, pero al mismo tiempo todo encajaba: la presión constante, las visitas frecuentes, los comentarios sobre vender la casa, la humillación en el Día de Acción de Gracias para hacerme sentir débil y fácil de manipular. Necesito que investigue más, Javier. Necesito saber por qué está haciendo esto. Los siguientes días fueron una tortura. Tenía que actuar normal cuando veía a Carolina y Marcos, sonreír y cocinar y pretender que no sabía nada. Cada vez que Marcos entraba a mi casa, sentía que un extraño peligroso había invadido mi espacio sagrado. ¿Este era el hombre que mi hija amaba? ¿El padre de mi futuro nieto? En febrero, durante el Día de la Candelaria, invité a la familia a partir la rosca que había guardado desde la Epifanía. Es una tradición que hacíamos cada año. Carolina vino con Marcos, y también vinieron algunos primos y amigos. La casa estaba llena de vida y risas, pero yo me sentía como si estuviera actuando en una obra de teatro. Después de partir la rosca, Marcos me pidió que fuéramos al estudio. Suegra, traje unos papeles que necesito que firme. Es solo papeleo de rutina, para ayudarla con sus impuestos. Puso delante de mí varios documentos con muchas palabras pequeñas que apenas podía leer sin mis lentes. Algo dentro de mí se activó. Todos los consejos de Javier, todas las dudas que había tenido. Marcos, yo no firmo nada sin que mi abogado lo revise primero. Su cara cambió completamente. La máscara de yerno preocupado desapareció por un segundo y vi algo frío en sus ojos. ¿Su abogado? ¿Desde cuándo tiene usted abogado? Desde que mi esposo murió. Roberto me dejó instrucciones de consultar todo con el señor Gutiérrez antes de firmar cualquier papel. Era una mentira a medias, pero funcionó. Vi el pánico en los ojos de Marcos, rápido pero inconfundible. Claro, por supuesto, no hay problema. Solo quería ayudar. Recogió los papeles rápidamente y salió del estudio. El resto de la tarde estuvo callado, casi huraño. Se fueron temprano, con la excusa de que Carolina estaba cansada. Esa noche llamé a Javier. Le conté lo que había pasado. Señora Rosa, hizo muy bien. No firme nada. Voy a investigar más sobre las finanzas de su yerno. Creo que hay algo que no estamos viendo. La respuesta llegó 2 semanas después. Javier me llamó y su voz sonaba tensa. Señora Rosa, necesito que venga a mi oficina. Es importante.
Cuando llegué, había papeles por toda su mesa. Encontré porque su yerno está desesperado. Señora Rosa, Marcos tiene deudas de juego. Deudas grandes. He estado revisando registros públicos y hablando con contactos. Su yerno ha estado jugando en sitios de póker en línea, sitios internacionales donde las apuestas son altas. Perdió casi todo el dinero que él y su hija tenían ahorrado. Me senté porque las piernas no me sostenían. ¿Carolina sabe esto? No lo creo. Los sitios son privados, las transacciones difíciles de rastrear. Pero encontré suficiente evidencia. Señora Rosa, su yerno debe cerca de $200,000. Por eso necesita que usted venda la casa. Necesita su parte del dinero para pagar sus deudas. $200,000. Mi mente no podía procesar esa cantidad. ¿Y si no paga? Javier me miró con tristeza. Las deudas de juego en esos sitios internacionales pueden ser peligrosas. No estamos hablando de casinos legales. Esta gente no perdona deudas. Salí de esa oficina sintiendo que me habían dado un golpe en el estómago. No era solo que Marcos me estuviera usando. Era que estaba poniendo en riesgo a mi hija y a mi nieto por nacer. El hombre en quien Carolina había confiado su vida, su futuro, era un mentiroso y un apostador compulsivo. ¿Qué debía hacer? Si le contaba a Carolina, destruiría su matrimonio justo cuando estaba a punto de tener un bebé. Pero si no hacía nada, Marcos seguiría intentando robar mi propiedad, y tal vez lo lograría. Estaba atrapada entre proteger a mi hija de la verdad dolorosa y protegerla del peligro real que representaba su esposo. Esa noche lloré como no había llorado desde que murió Roberto. Lloré por mi hija, lloré por la situación imposible en la que estábamos, lloré por mí misma. Roberto, ¿qué hago?, le pregunté a su foto. ¿Cómo protejo a nuestra niña sin destruirla? No vino respuesta, por supuesto. Los muertos no hablan. Pero sí me dejó ese sobre, esos documentos, esa protección. Y de alguna manera, tenía que encontrar el valor para usarlos antes de que fuera demasiado tarde. Porque ahora no se trataba solo de mi dignidad o mi propiedad. Se trataba de salvar a mi familia de un hombre que había demostrado ser capaz de cualquier cosa. Marzo llegó con las primeras flores en mi jardín. Los rosales que había plantado años atrás estaban floreciendo, llenos de vida y color. Pero yo me sentía marchita por dentro, como si toda la alegría se hubiera ido de mi vida. El peso de lo que sabía sobre Marcos me aplastaba cada día más. Carolina venía a visitarme 2 veces por semana. Su embarazo estaba avanzado ya, casi 7 meses, y se veía hermosa pero cansada. Yo le preparaba caldos nutritivos, le sobaba los pies hinchados, le hablaba del bebé. Pero cada vez que la miraba, veía también las ojeras, la tensión en su sonrisa, la manera en que evitaba hablar de Marcos. ¿Ya sabría algo? ¿O era solo el cansancio del embarazo? Un día reuní el coraje para preguntarle. «Mija, ¿todo está bien entre tú y Marcos?» Ella se tensó inmediatamente. «Sí, mamá». «¿Por qué preguntas?» «No sé, te veo preocupada. ¿Si hay algo que quieras contarme?» «Estoy bien, mamá. Solo cansada». Cambió el tema rápidamente, preguntándome sobre una receta de arroz con leche. Yo dejé el asunto ahí, pero mi corazón me decía que Carolina no estaba bien, que algo la estaba carcomiendo por dentro. Esa misma semana, algo inesperado pasó. Estaba en la biblioteca pública, en una clase de computación para adultos mayores. Sí, yo, Rosa María González, aprendiendo a usar computadoras. Javier me había sugerido que aprendiera para poder revisar documentos él me mandara por correo electrónico y para buscar información por mí misma. Al principio me sentía ridícula, rodeada de otros abuelitos tratando de entender cómo usar el mouse. Pero la maestra, una muchacha joven y paciente llamada Andrea, nos ayudaba con tanta dulzura que poco a poco fui aprendiendo. Un día, después de la clase, Andrea me preguntó si necesitaba ayuda con algo específico. Le conté que quería aprender a buscar registros públicos. Ella me enseñó cómo hacerlo, y juntas empezamos a buscar información sobre propiedades en mi barrio. Fue entonces cuando descubrí algo que me dejó helada. Las 3 propiedades comerciales que Roberto había comprado décadas atrás, las que según Javier valían mucho dinero, tenían solicitudes de zonificación pendientes.
Alguien había solicitado cambiar su clasificación para poder construir edificios de apartamentos modernos. ¿Quién había hecho esa solicitud? El negocio de bienes raíces de Marcos. Señora Rosa, ¿está bien? Andrea me preguntó al ver mi cara pálida. Sí, mi hija. Solo necesito llamar a alguien. Llamé a Javier inmediatamente desde el teléfono de la biblioteca. Cuando le conté lo que había encontrado, él guardó silencio por un momento largo. Señora Rosa, eso significa que su yerno sabía del valor de esas propiedades. Probablemente desde hace tiempo. Por eso la presión para que venda. Si él pudiera convencerla de vender barato, podría revender esas propiedades por millones a desarrolladores. El plan de Marcos se volvió claro entonces. No solo quería el dinero para pagar sus deudas de juego. Quería robarme mi herencia completa, convencerme de vender por una fracción del valor real, y luego hacerse rico a costa mía. La humillación en el Día de Acción de Gracias, los comentarios constantes sobre mi edad e inutilidad, todo era parte de su estrategia para hacerme sentir incompetente, para que firmara lo que él quisiera sin cuestionar. Pero la revelación más dolorosa estaba por venir. A finales de marzo, Carolina vino a visitarme sin avisar. Entró a la casa con los ojos rojos de llorar. Me asusté, pensando que algo le había pasado al bebé. ¿Qué pasa, mija? ¿Estás bien? Ella se derrumbó en mis brazos. Mamá, perdóname. Perdóname, por favor. Mi corazón latía rápido. ¿Perdón por qué, mi amor? Entre sollozos, Carolina me contó que sabía de algunos de los planes de Marcos. No todo, pero suficiente. Sabía que él quería que yo vendiera la casa rápido. Sabía que estaba presionándome. Y ella, mi propia hija, había decidido no decirme nada porque pensaba que tal vez era lo mejor para mí, que tal vez Marcos tenía razón en que la casa era demasiado para mí sola. Pero ahora sé que estaba mal, mamá. Lo siento mucho. Debí defenderte en el Día de Acción de Gracias. Debí estar de tu lado siempre. Soy terrible hija. La abracé y lloré con ella. No era enojo lo que sentía, era tristeza. Tristeza porque Marcos había manipulado tan bien a mi hija que ella dudó de su propia madre. Tristeza porque la familia que Roberto y yo construimos con tanto amor estaba quebrada, dividida por las mentiras de un hombre ambicioso. No eres terrible hija, le dije. Eres humana. Él te manipuló a ti también. Pero ahora necesito que confíes en mí, ¿está bien? Necesito que me dejes manejar esto a mi manera. Carolina asintió. ¿Qué vas a hacer, mamá? Todavía no lo sé. Pero te prometo que voy a protegerte a ti y a mi nieto. Pase lo que pase. Esa conversación me dio algo que había perdido, una aliada. Carolina finalmente estaba de mi lado, aunque todavía amaba a Marcos, aunque seguía casada con él. Teníamos que ser cuidadosas, estratégicas. Pero ya no estaba sola. Javier también se convirtió en más que solo mi abogado. Se convirtió en mi amigo, mi consejero. Venía a mi casa a tomar café y me explicaba todos los aspectos legales, me ayudaba a entender mis opciones. Señora Rosa, usted tiene el poder aquí. Las propiedades son suyas. Los documentos de Roberto están en orden. Marcos no puede tocar nada sin su firma. Y después de lo que intentó hacer, presentar documentos falsos, podríamos hasta reportarlo a la policía. No quiero mandar al padre de mi nieto a la cárcel, le dije. Lo entiendo. Pero él tiene que entender que usted ya no es la víctima fácil que él pensaba. Tiene que saber que lo sabe todo. Abril trajo más cambios. Empecé a tomar control de mi vida de maneras que nunca había hecho. Abrí mis propias cuentas bancarias, separadas de todo. Cambié las cerraduras de mi casa. Le di copias de todos mis documentos importantes a Javier para que los guardara en su oficina. Y empecé a prepararme para el día en que tendría que confrontar a Marcos cara a cara. Mi comadre Lupita se convirtió en otra aliada. Ella venía cada martes a tomar café conmigo y a escuchar mis preocupaciones. Rosa, eres más fuerte de lo que crees, me decía. Toda tu vida has sido fuerte, solo que en silencio. Ahora es tiempo de que el mundo vea esa fuerza. Pero con cada día que pasaba, la presión de Marcos aumentaba también. Él sentía que algo estaba cambiando, que yo ya no era tan fácil de manipular.
Sus visitas se volvieron más frecuentes, sus comentarios más duros. Una vez encontró a Javier en mi casa revisando documentos y casi explotó. ¿Qué hace él aquí? ¿Por qué necesita un abogado, suegra? Para proteger lo que es mío, le respondí con una calma que no sentía por dentro. La tensión iba en aumento. Algo tenía que romperse pronto. Y yo sabía que cuando eso pasara, tendría que estar lista para mostrar exactamente quién era Rosa María González realmente. Mayo llegó con un calor temprano y con la noticia que había estado esperando. Carolina entró en trabajo de parto. Recibí la llamada a las 3 de la mañana. Era Marcos, su voz tensa. Suegra, Carolina está en el hospital. El bebé viene. Manejé a través de las calles vacías de San Antonio con el corazón latiendo rápido. No por miedo, sino por emoción. Iba a conocer a mi nieto. Después de tantos meses de tensión y conflicto, algo puro y hermoso estaba a punto de llegar a nuestras vidas. Llegué al hospital y encontré a Marcos paseándose nervioso en la sala de espera. Por un momento, olvidé todo lo que sabía de él y solo vi a un hombre asustado esperando a su primer hijo. Tal vez había algo humano en él después de todo, pensé. Tal vez el bebé lo cambiaría. 8 horas después, mi nieto nació. Roberto Miguel, en honor a su abuelo. Cuando me dejaron entrar a la habitación y vi a Carolina sosteniendo ese pequeño bulto envuelto en una cobija azul, las lágrimas fluyeron sin control. Era perfecto. 10 dedos, 10 deditos en los pies, una carita arrugada que ya mostraba rasgos de nuestra familia. Mamá, ¿quieres cargarlo? Carolina me preguntó con una sonrisa cansada. Tomé a mi nieto en brazos y todo el peso que había estado cargando durante meses pareció desvanecerse. Este bebé era la razón de todo. Él era el futuro, la esperanza, la promesa de que nuestra familia continuaría. Y yo haría lo que fuera necesario para protegerlo, incluso si eso significaba pelear con su propio padre. Los primeros días después del nacimiento fueron una tregua extraña. Marcos estaba ocupado con el bebé, Carolina estaba recuperándose, y yo ayudaba en todo lo que podía. Cocinaba comidas nutritivas para Carolina, cuidaba al bebé cuando ella necesitaba dormir, limpiaba la casa. Volvimos a ser una familia normal por unos días, y fue agradable, aunque sabía que era temporal. Pero una noche, una semana después del nacimiento, pasó algo que cambió todo nuevamente. Yo estaba quedándome en la casa de Carolina para ayudarla. Era tarde, cerca de medianoche, y el bebé finalmente se había dormido después de llorar por horas. Carolina también dormía exhausta. Yo estaba en la cocina preparándome un té de manzanilla cuando escuché a Marcos hablando en su estudio. No fue mi intención escuchar. O tal vez sí lo fue. No estoy segura. Pero me acerqué a la puerta entreabierta y oí su conversación telefónica. No, no puedo conseguir el dinero todavía. La vieja no quiere vender. Sí, lo sé que ya pasó el plazo. Dame un mes más, por favor. Acaba de nacer mi hijo, necesito tiempo. 100.000 para el próximo mes, te prometo. Mi sangre se heló. Entonces era cierto. Las deudas de juego que Javier había descubierto eran reales, y Marcos estaba desesperado. Pero escuchar su voz suplicando por más tiempo, escuchar el miedo en sus palabras, me hizo sentir algo inesperado, lástima. Este hombre que me había humillado, que había intentado robarme, estaba asustado, atrapado en algo que no podía controlar. Me retiré silenciosamente a mi cuarto y no pude dormir en toda la noche. ¿Qué clase de mujer era yo? ¿Podía sentir lástima por alguien que me había tratado tan mal? Pero luego pensé en Roberto Miguel, en su carita inocente, en cómo su futuro estaba atado al hombre que acababa de escuchar rogando por su vida al teléfono. A la mañana siguiente, Marcos se comportó como siempre, encantador, atento, el padre perfecto. Pero yo sabía la verdad. Vivía con un miedo constante, y ese miedo lo hacía peligroso. 2 días después, recibí una visita inesperada. Era una mujer de unos 40 años, elegante, con acento de Houston. ¿Señora González? Soy Patricia, la hermana de Marcos. Yo no sabía que Marcos tenía una hermana. Él nunca había hablado de su familia. La invité a pasar, le ofrecí café. Ella aceptó pero se veía nerviosa, como si estuviera batallando con algo que tenía que decir. Señora González, vine porque necesito contarle algo sobre mi hermano. Sé que no es mi lugar,
y sé que esto va a doler, pero usted merece saber la verdad. Mi corazón se aceleró. ¿Qué verdad? Patricia tomó un sorbo largo de café antes de hablar. Mi hermano tiene un problema. Un problema serio con el juego. Ha tenido este problema desde que era joven. Ya ha arruinado una relación antes, hace años, con una mujer que invirtió todo su dinero en un negocio con él. Marcos perdió todo ese dinero apostando. La mujer casi lo demanda, pero él logró escapar mudándose a otra ciudad. Las manos me temblaban sosteniendo mi taza. ¿Por qué me cuenta esto ahora? Porque me enteré de que su hija acaba de tener un bebé, y porque sé que mi hermano está tratando de conseguir dinero de usted. Lo conozco, señora González. Cuando está desesperado, no le importa a quién lastima. Ya me robó dinero a mí hace años, dinero que nunca recuperé. Me quedé callada por vergüenza, por lealtad familiar equivocada. Pero no puedo quedarme callada si hay un bebé involucrado. Patricia sacó unos papeles de su bolsa. Estos son registros bancarios viejos, de cuando Marcos me robó. Y esto es una carta que él me escribió admitiendo lo que hizo, prometiendo pagar. Nunca pagó, por supuesto. Pero pensé que tal vez usted necesitaría evidencia si decide hacer algo. Tomé los papeles con manos temblorosas. ¿Su familia sabe que está aquí? No, mi madre no quiere creer que Marcos tiene un problema. Siempre ha sido su favorito. Pero yo no puedo ver a otra familia destruida por sus mentiras. Si necesita que testifique sobre su carácter, sobre su pasado, lo haré. Después de que Patricia se fue, me senté en mi sala por horas, mirando los papeles. Ahora tenía no solo evidencia de lo que Marcos estaba haciendo ahora, sino evidencia de que era un patrón, una forma de vida para él. No era un error, no era una mala racha. Era quien él era. Esa noche llamé a Javier. Necesito que nos reunamos. Tengo nueva información y necesito decidir qué hacer. Nos reunimos al día siguiente. Le mostré todo, los papeles de Patricia, le conté sobre la llamada telefónica que había escuchado. Javier revisó todo cuidadosamente y luego me miró con seriedad. Señora Rosa, con esto podríamos hacer que arrestaran a Marcos por lo que intentó hacer con su propiedad. También podríamos usarlo para proteger a su hija en caso de divorcio. Pero necesito que piense bien qué quiere hacer. Porque una vez que empiece el proceso legal, no hay vuelta atrás. No quiero destruir a mi familia, dije con voz quebrada. Su familia ya está dañada, señora Rosa. Marcos la dañó. Usted solo está tratando de proteger lo que queda. Tenía razón, por supuesto. Pero saber que tenía razón no hacía más fácil la decisión. Esa noche, de vuelta en mi casa, cargué a Roberto Miguel mientras Carolina descansaba. Lo mecí y le canté las mismas canciones de cuna que le cantaba a su madre. Sus ojitos me miraban sin entender nada del mundo complicado en el que acababa de nacer. Te voy a proteger, le susurré. No sé cómo todavía, pero te prometo que vas a crecer seguro, amado y protegido. Aunque eso signifique romper todo lo demás. Junio trajo un calor sofocante. Las temperaturas en San Antonio subieron tanto que hasta las cigarras parecían cansadas de cantar. Pero el calor afuera no era nada comparado con la tensión que crecía dentro de mi familia. Marcos había vuelto a trabajar después de 2 semanas en casa con el bebé. Yo seguía ayudando a Carolina casi todos los días. Ella estaba luchando con la depresión posparto, llorando frecuentemente, sintiéndose abrumada. Yo hacía todo lo que podía para apoyarla, pero también veía cómo la tensión en su matrimonio empeoraba. Una tarde, mientras Carolina amamantaba al bebé, ella finalmente se quebró. Mamá, hay algo que necesito contarte. Algo que he estado ocultando. Mi corazón se detuvo. Dime, mi hija. Hace meses, Marcos me pidió que hablara contigo sobre vender la casa. Me dijo que sería mejor para ti, que era demasiado trabajo. Pero también me dijo que necesitábamos el dinero. Al principio pensé que era para la casa nueva que quería comprar, pero luego empecé a notar cosas extrañas. Dinero faltando de nuestras cuentas, Marcos llegando tarde con olor a alcohol, facturas de tarjetas de crédito que no reconocía. ¿Le preguntaste sobre eso? Sí, y él siempre tenía excusas. Gastos del negocio, inversiones, cosas que yo no entendería. Me hacía sentir tonta por preguntar. Pero mamá, creo que está mintiendo sobre algo grande.
Y tengo miedo. La abracé mientras lloraba. Mi pobre hija, atrapada entre su amor por su esposo y la realidad de quien él era realmente. Carolina, necesito contarte algo. Algo que he estado investigando. Y entonces, por primera vez, le conté todo. Las deudas de juego, el intento de hipotecar mi casa con documentos falsos, la visita de su hermana Patricia, el valor real de las propiedades que Roberto nos había dejado. Vi cómo su cara pasaba del shock a la negación, al enojo, a la tristeza. Todo este tiempo, susurró, todo este tiempo él me estuvo mintiendo. Lo siento, mija. No quería decirte nada hasta estar segura, hasta tener toda la información. ¿Qué voy a hacer, mamá? Acabo de tener un bebé con este hombre. ¿Cómo puedo confiar en él nuevamente? No tenía respuesta a esa pregunta. Solo podía abrazarla y dejarla llorar. Esa noche, Marcos llegó tarde a casa. Estaba bebido, se le notaba en los ojos rojos y el aliento. Carolina lo confrontó, algo que nunca había hecho antes. ¿Dónde estabas? El bebé te necesitaba y no estabas aquí. Estaba trabajando, Carolina. Algunos de nosotros tenemos que trabajar para mantener a esta familia. Su tono era defensivo, agresivo. No me mientas. Hueles a bar. Marcos me miró y luego miró a Carolina. Tu madre te está metiendo ideas en la cabeza, ¿verdad? Tratando de separarnos porque nunca le gusté. Esto no tiene nada que ver con mi madre. Tiene que ver contigo y tus mentiras. La discusión escaló. El bebé empezó a llorar. Yo lo tomé en brazos y lo llevé al cuarto, tratando de proteger sus oídos de los gritos. Pero podía escuchar todo. Las acusaciones de Carolina, las negaciones de Marcos, el sonido de cosas rompiéndose. Cuando finalmente salí del cuarto con el bebé dormido, encontré a Marcos recogiendo su chaqueta. Me voy unos días. Necesito espacio para pensar. Y se fue, dejando a Carolina llorando en el sofá. Los siguientes días fueron difíciles. Carolina se quedó en mi casa con el bebé. Marcos llamaba constantemente, pero ella no quería hablar con él. Yo cocinaba, cuidaba al bebé, trataba de mantener todo funcionando mientras mi hija se desmoronaba. Javier vino a visitarme con noticias. Señora Rosa, los acreedores de Marcos están empezando a buscar activos. Presentaron demandas contra su negocio. Si no paga pronto, va a perder todo. ¿Qué significa eso para Carolina y el bebé? Si están casados bajo comunidad de bienes, los acreedores podrían ir tras los activos de Carolina también. Por eso es importante que usted proteja lo suyo. Y puede ser que Carolina necesite considerar separarse legalmente para protegerse. La idea de divorcio era terrible para mí. Yo crecí creyendo que el matrimonio era para siempre, que las familias se mantienen unidas sin importar qué. Pero también sabía que a veces proteger a tu familia significa romper algo que ya está roto. A finales de junio, Marcos apareció en mi puerta. Se veía terrible, sin afeitar, ojos hundidos, ropa arrugada. Suegra, necesito hablar con usted. Dudé en dejarlo entrar, pero lo hice. Le serví café y esperé a que hablara. Sé que sabe todo, empezó. Sé que Carolina le contó, sé que tiene un abogado, sé que mi hermana vino a verla. Señora Rosa, estoy desesperado. Debo dinero a gente mala, gente que no perdona. Si no pago pronto, no sé qué van a hacer. Podría perder todo, podría poner en peligro a Carolina y al bebé. ¿Y qué quieres que haga yo? Necesito que venda las propiedades. O al menos que ponga una hipoteca sobre ellas. Con ese dinero puedo pagar lo que debo y empezar de nuevo. Le prometo que voy a cambiar, voy a buscar ayuda para mi problema de juego, voy a ser mejor esposo y padre. Lo miré a los ojos. Marcos, tú me humillaste en mi propia casa. Trataste de robarme mi propiedad. Manipulaste a mi hija. ¿Y ahora quieres que te ayude? Sé que no merezco nada. Pero no lo haga por mí. Hágalo por Carolina y por Roberto Miguel. Si algo me pasa, ellos van a sufrir. Era una manipulación, por supuesto. Usar a mi hija y mi nieto como rehenes emocionales. Pero también había verdad en sus palabras. Si Marcos tenía problemas serios con gente peligrosa, eso afectaría a mi familia.
Necesito tiempo para pensar, le dije finalmente. No tengo tiempo, señora Rosa. Necesito el dinero en 2 semanas o todo va a explotar. Después de que se fue, llamé a Javier de emergencia. ¿Qué hago? No puedo dejar que algo malo le pase a mi familia, pero tampoco puedo darle mi propiedad. Javier pensó por un momento. Tal vez hay una tercera opción. Algo que proteja a su familia pero que no le dé a Marcos lo que quiere. Déjeme hacer unas llamadas, ver qué podemos hacer. Esa noche no dormí. Pensé en Roberto, en todo lo que había trabajado para dejarnos protegidos. Pensé en Carolina y el bebé, en cómo su futuro dependía de las decisiones que yo tomara ahora. Y pensé en mí misma, en la mujer que había sido toda mi vida, callada, obediente, sacrificada. ¿Era tiempo de ser alguien diferente? ¿O podía ser fuerte y compasiva al mismo tiempo? La respuesta tendría que venir pronto, porque la tormenta que se había estado formando durante meses estaba a punto de desatarse completamente. Julio me encontró en la encrucijada más difícil de mi vida. Tenía 2 semanas, según Marcos, para decidir si ayudarlo o dejarlo enfrentar las consecuencias de sus acciones. 2 semanas para decidir el futuro de mi familia. Carolina seguía en mi casa con el bebé. Marcos venía a visitarlos cada 2 días, siempre prometiendo cambiar, siempre suplicando otra oportunidad. Yo veía el conflicto en los ojos de mi hija, quería creerle, quería salvar su matrimonio, pero también sabía que no podía confiar en él. Javier trabajó rápido. En una semana, me presentó un plan. Señora Rosa, aquí está lo que propongo, usted no vende las propiedades ni pone hipoteca sobre ellas. En lugar de eso, crea un trust irrevocable. Pone todo a nombre de ese trust, con Carolina y Roberto Miguel como beneficiarios. Usted es la administradora vitalicia, lo que significa que mantiene control total mientras vive, pero Marcos nunca puede tocar nada. Si algo le pasa a usted, todo va directamente a Carolina y al bebé, pero protegido legalmente de cualquier deuda de Marcos. ¿Y eso nos protege? Completamente. Marcos no puede embargar lo que está en el trust. Los acreedores no pueden tocarlo. Pero hay más. Con su permiso, puedo negociar directamente con los acreedores de Marcos. Puedo ofrecerles un plan de pago que usted financie, pero con condiciones muy estrictas. Marcos entra en tratamiento para adicción al juego, se somete a auditorías financieras regulares, y si rompe cualquier condición, los pagos se detienen y él enfrenta las consecuencias solo. Era brillante. Protegería a mi familia pero no le daría a Marcos acceso directo al dinero. ¿Cuánto costaría pagar sus deudas? Los acreedores aceptarían $100,000 como pago inicial y un plan de pagos para el resto, total unos 200,000. Para usted, con el valor de sus propiedades, es manejable. Pero señora Rosa, tiene que entender algo, esto no es regalarle el dinero a Marcos. Es proteger a su hija y su nieto de las consecuencias de las acciones de él. Pensé en ello durante días. Hablé con mi comadre Lupita, quien me dijo, Rosa, tu esposo te dejó ese dinero para proteger a tu familia. Esto es proteger a tu familia, aunque de una manera que nunca imaginaste. Finalmente, tomé la decisión. Llamé a una reunión familiar en mi casa, Carolina, Marcos, y yo, con Javier presente como mi representante legal. También invité a Patricia, la hermana de Marcos, porque sentí que él necesitaba a alguien de su familia que pudiera confrontarlo con amor pero también con verdad. Era un domingo por la tarde. Había preparado café y pan dulce, como si fuera una reunión normal. Pero todos sabíamos que no lo era. El bebé dormía en su cunita portátil, ajeno a que su futuro se estaba decidiendo a unos metros de distancia. Gracias por venir, comencé, mi voz temblando un poco. Sé que los últimos meses han sido muy difíciles para todos. Han salido verdades dolorosas a la luz, se han roto confianzas. Pero hoy necesito que todos escuchen lo que tengo que decir. Marcos se veía nervioso. Carolina tenía los ojos rojos de tanto llorar. Patricia me dio una sonrisa de apoyo. Marcos, tú me humillaste. Me llamaste inútil, vieja, me hiciste sentir que no valía nada. Intentaste robarme mi propiedad, manipulaste a mi hija, pusiste a mi familia en riesgo con tus adicciones. Cualquier persona razonable me diría que te deje enfrentar las consecuencias de tus acciones solo. Él bajó la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos. Pero, continué, no soy cualquier persona.
Soy una madre y una abuela. Y aunque me duele admitirlo, también eres parte de mi familia ahora. Eres el padre de mi nieto. Así que he decidido ayudar, pero en mis términos. La cabeza de Marcos se levantó con esperanza en los ojos. Javier sacó los documentos que habíamos preparado. Voy a pagar tus deudas, dije, y vi cómo Marcos casi saltaba de alivio. Pero escúchame bien, no te estoy dando el dinero a ti. Voy a negociar directamente con tus acreedores. Y todo viene con condiciones que no son negociables. Javier tomó el control de la reunión. Explicó el trust, las condiciones para el pago, el tratamiento obligatorio para adicción al juego, las auditorías financieras. Con cada palabra, vi cómo la expresión de Marcos cambiaba de alivio a sorpresa a algo que parecía humildad genuina. Además, agregué, Carolina y el bebé se quedan viviendo conmigo hasta que tú completes al menos 6 meses de tratamiento y terapia. No es negociable. Necesito saber que mi hija y mi nieto están seguros. Carolina me miró con gratitud y lágrimas en los ojos. Y una cosa más, Marcos. Necesito escucharte disculparte. De verdad, no solo palabras vacías. Necesito que reconozcas el daño que hiciste. Hubo un silencio largo. Marcos miraba sus manos, luchando con algo internamente. Patricia se inclinó hacia él y susurró, es tiempo, hermano. Es tiempo de ser honesto. Finalmente, Marcos habló, y su voz estaba quebrada. Señora Rosa, no hay palabras suficientes para disculparme por lo que hice. Usted me abrió las puertas de su casa, me trató como un hijo, y yo la traicioné de la peor manera posible. La humillé porque así me sentía yo por dentro, humillado por mis propios fracasos. Intenté robarle porque estaba desesperado y aterrado. Manipulé a Carolina porque soy débil y cobarde. No merezco esta segunda oportunidad que me está dando. Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas. Pero si me la da, le prometo que voy a cambiar. Voy a buscar ayuda real. Voy a ser transparente con todo. Voy a ganarme de vuelta la confianza de esta familia, aunque me tome el resto de mi vida. Miré a Patricia. ¿Tú crees que puede cambiar? Ella suspiró. Marcos ha tenido este problema por años. No va a ser fácil. Pero también es mi hermano, y sé que en algún lugar dentro de él está el hombre bueno que era antes de que el juego lo consumiera. Con la ayuda correcta, con consecuencias reales, tal vez sí puede cambiar. Pero va a necesitar apoyo y también rendición de cuentas. Entonces está decidido, dije. Javier, procede con los documentos. Los siguientes días fueron un torbellino de firmas, llamadas telefónicas y trámites legales. Marcos entró a un programa intensivo de tratamiento para adicción al juego. Carolina y el bebé se establecieron en mi casa, convirtiendo el cuarto de huéspedes en un cuarto de bebé temporal. Patricia se ofreció a venir desde Houston cada 2 semanas para participar en las sesiones de terapia familiar que Marcos tendría que hacer. Una noche, mientras mecía a Roberto Miguel para dormirlo, Carolina se sentó a mi lado. Mamá, gracias. Gracias por salvar mi familia cuando ni siquiera sé si vale la pena salvarlo. Toda familia vale la pena intentar salvarla, mija. Pero también recuerda, yo salvé la familia protegiéndote a ti y al bebé primero. Si Marcos no cumple su parte, si no cambia realmente, tú tienes que estar dispuesta a dejarlo ir. Ella asintió, entendiendo. ¿Cómo supiste qué hacer? ¿Cómo supiste ser fuerte y compasiva al mismo tiempo? No lo supe, admití. Solo hice lo que sentí que era correcto. Tu padre me dejó esas propiedades para proteger a mi familia. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo, aunque de una manera que él probablemente nunca imaginó. Esa noche, sola en mi habitación, miré la foto de Roberto. Espero que estés de acuerdo con esto, mi amor. Espero que entiendas por qué hice lo que hice. Por supuesto, no vino respuesta. Pero en mi corazón, sentí paz. Había tomado las decisiones más difíciles de mi vida, no desde un lugar de debilidad o miedo, sino desde un lugar de fuerza y amor. Y eso tenía que ser suficiente. Agosto llegó con una calma tensa. Era como el momento justo antes de que estalla una tormenta, pero esta vez la tormenta estaba pasando lentamente en lugar de explotar toda de una vez. Marcos estaba en su segundo mes de tratamiento. Las sesiones eran intensas, me contaba Carolina.
Él estaba confrontando no solo su adicción al juego, sino también los problemas más profundos que lo llevaron ahí: inseguridad, necesidad de validación, miedo al fracaso. Los acreedores habían aceptado el plan de pago que Javier negoció. Las amenazas pararon. El negocio de bienes raíces de Marcos estaba en pausa mientras él se enfocaba en su recuperación. Carolina había vuelto a trabajar desde casa, diseñando sitios web, algo que había dejado de hacer después de casarse porque Marcos insistía en que él ganaba suficiente para los dos. Es extraño, me dijo una tarde mientras trabajaba en su computadora y yo cuidaba al bebé. Me siento más yo misma ahora que en los últimos 3 años. No sabía cuánto de mí misma había perdido hasta que empecé a recuperarla. Roberto Miguel crecía rápido. Ya sonreía, hacía sonidos de bebé, reconocía mi cara cuando entraba al cuarto. Ser abuela era la alegría más grande de mi vida. Cada noche, después de arrullarlo para dormir, me quedaba mirándolo y pensaba en cómo su nacimiento había catalizado todo esto: el confrontamiento con Marcos, la revelación de verdades, la reconstrucción de nuestra familia. A mediados de agosto, tuvimos la primera sesión de terapia familiar. El terapeuta, el doctor Ramírez, me pidió que asistiera junto con Carolina, Marcos y Patricia. En una sala pequeña y acogedora, nos sentamos en círculo. Marcos se veía diferente, más delgado, con ojeras, pero también con una claridad en los ojos que no había visto antes. Marcos ha estado trabajando duro en entender los orígenes de su adicción, comenzó el doctor Ramírez. Hoy queremos que él comparta algunas de sus reflexiones con ustedes. Marcos respiró profundo. Crecí pobre en Los Ángeles. Mi padre nos dejó cuando yo tenía 7 años. Mi madre trabajaba 3 empleos para mantenernos. Patricia y yo crecimos sintiendo que nunca teníamos suficiente, que nunca éramos suficientes. Patricia asintió, sus propios ojos húmedos. Cuando empecé a tener éxito en bienes raíces, pensé que finalmente había probado mi valor. Pero el éxito nunca se sentía suficiente. Empecé a apostar porque me daba una emoción, un sentimiento de poder. Cuando ganaba, me sentía invencible. Cuando perdía, apostaba más para recuperar ese sentimiento. Se convirtió en un ciclo que no podía romper. Y cuando conociste a mi hija, dije suavemente, viste otra oportunidad de sentirte exitoso. Él asintió con vergüenza. Sí. Carolina era hermosa, inteligente, venía de una familia estable. Pensé que si me casaba con ella, si tenía esa vida perfecta, el vacío dentro de mí se llenaría. Pero no funcionó así. El vacío seguía ahí, y seguía apostando. ¿Y yo?, pregunté. ¿Por qué me trataste tan mal? Marcos se quebró. Las lágrimas corrieron por su cara. Porque usted representaba todo lo que yo no era. Usted era auténtica, humilde, amada por su familia. Yo era un fraude, alguien fingiendo ser exitoso mientras se desmoronaba por dentro. La humillé para sentirme más grande, más poderoso. Y luego, cuando vi que usted tenía las propiedades que yo necesitaba para salvarme, la vi no como una persona sino como una solución a mis problemas. El silencio en el cuarto era denso. Carolina lloraba silenciosamente. Patricia tenía la mano en el brazo de su hermano. Yo sentía una mezcla de emociones, enojo por el daño que me había hecho, pero también algo parecido a la comprensión. No justificaba sus acciones, pero al menos ahora entendía de dónde venían. Gracias por ser honesto, dije finalmente. Pero las palabras son fáciles, Marcos. El cambio real es lo que importa. Lo sé. Y todos los días estoy trabajando en ser mejor. No solo para recuperarlos a ustedes, sino porque finalmente entiendo que necesito cambiar por mí mismo primero. Las siguientes semanas trajeron más sesiones, más revelaciones, más sanación lenta y dolorosa. Patricia se convirtió en una presencia regular en nuestras vidas, ayudando a mantener a Marcos accountable, compartiendo sus propias experiencias de ser afectada por las acciones de su hermano. En septiembre, Marcos completó su programa de tratamiento intensivo. Había perdido casi 20 libras, tenía el pelo con más canas, se veía cansado pero también más en paz. Carolina y yo asistimos a la ceremonia de graduación del programa. Marcos dio un discurso sobre su jornada, sobre el dolor que causó, sobre su compromiso de continuar en recuperación el resto de su vida. Después de la ceremonia, me acerqué a él. Felicidades por terminar el programa. Gracias, señora Rosa. Pero ambos sabemos que esto es solo el comienzo.
La recuperación es de por vida. Sí, lo es. Dudé un momento antes de continuar. Marcos, lo que hiciste fue imperdonable. Pero estoy dispuesta a darte una oportunidad de probarnos que puedes cambiar. Una oportunidad, no más. Él asintió, entendiendo el peso de mis palabras. No la voy a decepcionar. A ninguna de ustedes. Esa noche, Carolina me preguntó, mamá, ¿crees que las personas realmente pueden cambiar? Pensé en mi propia vida, en cómo yo había cambiado de ser una mujer callada y sumisa a alguien capaz de defender su dignidad y proteger su familia. Creo que las personas pueden cambiar si realmente quieren y si están dispuestas a hacer el trabajo duro. Pero también creo que tenemos que protegernos mientras esperamos ver si ese cambio es real. ¿Me estás diciendo que vuelva con él? No, mija. Te estoy diciendo que solo tú puedes decidir eso. Pero si decides darle otra oportunidad, hazlo con los ojos abiertos, con límites claros, y con la disposición de irte si las cosas no mejoran. Y recuerda que siempre tienes un hogar aquí conmigo. Carolina me abrazó fuerte. Eres la mujer más fuerte que conozco, mamá. Cuando sea grande, quiero ser como tú. Me reí entre lágrimas. Mija, cuando seas grande vas a ser mejor que yo. Ya lo eres. Octubre trajo cambios. Marcos había empezado terapia individual además de los grupos de apoyo para adictos al juego. Carolina había decidido que él podía empezar a visitar más frecuentemente, pero todavía vivía con el bebé en mi casa. Establecieron reglas claras, transparencia financiera total, Marcos tenía que mostrar todos sus estados de cuenta cada semana, asistir a todas las sesiones de terapia sin falta, y mantener contacto regular con su patrocinador de recuperación. Una tarde, mientras preparaba caldo de pollo en la cocina, Carolina entró con una expresión seria. Mamá, tengo que contarte algo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasa? Marcos me contó anoche algo que el terapeuta lo ayudó a recordar. Cuando estábamos planeando nuestra boda, él ya tenía deudas de juego. Me mintió sobre sus finanzas desde el principio. Nunca hubo un momento en nuestro matrimonio donde fue completamente honesto conmigo. ¿Cómo te sientes con eso? Enojada. Traicionada. Pero también, hizo una pausa, también lo respeto por finalmente decirme la verdad, aunque sea terrible. El terapeuta dice que es parte de su proceso de hacer las paces, confesar todo, no importa cuán doloroso sea. ¿Y qué vas a hacer con esa información? No sé todavía. Pero sí sé que si seguimos juntos, va a ser un matrimonio completamente nuevo. No puedo volver a ser la mujer ingenua que creía todas sus mentiras. Y él no puede volver a ser el hombre que mentía. Admiré la madurez de mi hija. En unos meses, había pasado de ser una esposa dependiente a ser una mujer fuerte que sabía su valor. Cualquier decisión que tomes, la voy a apoyar. El camino hacia la sanación no era recto ni fácil. Había días buenos y días terribles. Había momentos donde parecía que Marcos realmente estaba cambiando, y momentos donde yo dudaba de todo. Pero poco a poco, mes a mes, la familia empezaba a reconstruirse sobre nuevos cimientos, más fuertes porque estaban construidos sobre verdad en lugar de mentiras. Noviembre llegó con las promesas de las fiestas y con una sensación de que estábamos llegando al final de un capítulo oscuro y abriendo uno nuevo, aunque todavía incierto. Habían pasado casi 12 meses desde aquella cena terrible de Acción de Gracias donde todo comenzó. Un año completo de revelaciones, dolor, crecimiento y sanación. Decidí organizar el Día de Acción de Gracias nuevamente en mi casa. Carolina al principio dudaba si era buena idea, si traería demasiados recuerdos dolorosos. Pero yo sentía que necesitábamos cerrar el círculo, crear nuevos recuerdos en el mismo espacio donde comenzó todo. Además, le dije a mi hija, esta vez voy a estar en mi propia mesa como la dueña que soy, no como la vieja inútil que alguien pensó que era. Los días antes del Día de Acción de Gracias los pasé cocinando como siempre hacía. Tamales de pollo y de puerco, mole que pasé 2 días preparando, arroz mexicano, frijoles refritos, y por supuesto, pan dulce. La casa olía a comida, a especias, a hogar. Roberto Miguel, ahora de 5 meses, gateaba por la cocina supervisando todo con su sonrisa sin dientes. La mañana del Día de Acción de Gracias amaneció fría pero clara. Carolina me ayudó a poner la mesa, usando el mantel que mi madre me había regalado cuando me casé, los platos que Roberto y yo compramos en nuestro primer aniversario. Cada cosa en esa mesa tenía historia,
tenía significado. A las 2 de la tarde, los invitados empezaron a llegar. Mi comadre Lupita y su familia, algunos primos, Patricia que había manejado desde Houston, y finalmente, Carolina con Marcos. Él había pedido permiso para venir, prometiendo comportarse con respeto. Yo había aceptado, pero había dejado claro que cualquier falta de respeto significaría que se iría inmediatamente. Marcos entró con un ramo de flores y una mirada de nerviosismo. Señora Rosa, gracias por permitirme estar aquí. Acepté las flores sin mucha ceremonia. Estás aquí porque es el Día de Acción de Gracias y eres el padre de mi nieto. Pero recuerda nuestro acuerdo. Sí, señora. Lo recuerdo. La cena comenzó con una tensión palpable. Todos recordábamos lo que había pasado el año anterior. Pero poco a poco, mientras la comida se servía y las conversaciones fluían, la atmósfera se relajó. Lupita contó historias graciosas, los niños jugaban, Roberto Miguel era el centro de atención de todos. Cuando llegó el momento de compartir porque estábamos agradecidos, una tradición que siempre teníamos, mi corazón latía rápido. ¿Qué diría Marcos? ¿Repetiría la crueldad del año pasado? Empezamos con los más jóvenes y fuimos alrededor de la mesa. Cuando llegó el turno de Marcos, él se puso de pie. El cuarto se quedó en silencio. El año pasado, comenzó, su voz temblando ligeramente, me senté en esta misma mesa y dije cosas crueles e imperdonables. Humillé a la señora Rosa delante de toda su familia, la llamé inútil y vieja sin valor. Hizo una pausa, mirándome directamente. No hay excusa para lo que hice. Pero lo que quiero decir hoy es que estoy agradecido porque esas palabras, aunque terribles, comenzaron una cadena de eventos que me obligó a confrontar quién era realmente. Continuó, estoy agradecido porque la señora Rosa, en lugar de simplemente castigarme como merecía, eligió salvar a mi familia. Eligió pagar mis deudas bajo condiciones que me obligaron a buscar ayuda real. Eligió proteger a Carolina y a Roberto Miguel mientras me daba una oportunidad de cambiar. No merecía esa gracia, pero me la dio de todas maneras. Las lágrimas corrían por su cara ahora. Estoy agradecido por los últimos 6 meses de terapia, donde he aprendido a confrontar mis demonios. Estoy agradecido por mi hermana Patricia, que tuvo el valor de exponer mi pasado para proteger mi futuro. Y estoy especialmente agradecido por Carolina, que no me ha dejado tomar el camino fácil, que me exige mejor cada día. Se volteó hacia mí completamente. Señora Rosa, el año pasado le dije que era inútil. Hoy quiero decirle que usted es la mujer más fuerte, sabia y compasiva que he conocido. Usted me mostró lo que significa realmente ser fuerte, no es humillar a otros, no es aparentar éxito, no es manipular o controlar. Es tener el poder de destruir a alguien y elegir en lugar de eso ayudarlo a reconstruirse. Es defender tu dignidad sin perder tu humanidad. Esas son lecciones que me van a tomar una vida aprender, pero gracias a usted, al menos ahora tengo una vida en la cual aprenderlas. El silencio que siguió era diferente al del año pasado. No era el silencio incómodo de la humillación, sino el silencio reverente de un momento significativo. Vi a Carolina llorando, a Patricia con una sonrisa orgullosa, a mi comadre Lupita asintiendo con aprobación. Me puse de pie lentamente. Marcos, aceptó tus palabras. Pero quiero que todos aquí entiendan algo. Lo que hice no fue solo por ti. Fue por mi hija, por mi nieto, por mi propia alma. Porque tu abuelo Roberto me enseñó que el verdadero poder no viene de cuánto dinero tienes o cuántas propiedades posees. Viene de saber quién eres y de defender eso sin importar qué. Miré alrededor de la mesa, a todas las caras que amaba. Este año he aprendido que ser callada no es lo mismo que ser débil. He aprendido que puedo ser compasiva sin ser una víctima. He aprendido que proteger a mi familia a veces significa tomar decisiones difíciles que no me hacen popular pero que sé que son correctas. Y Marcos, continué, mirándolo directamente, he aprendido que todos merecemos una segunda oportunidad para ser mejores. Pero solo una. Estás aquí hoy porque has hecho el trabajo de cambiar. Continúa haciéndolo. Cada día. Por el resto de tu vida. Él asintió, sin palabras. Yo me senté de nuevo y levantó mi copa. Por la familia. La real, la imperfecta, la que se rompe y se reconstruye. Por las segundas oportunidades y por tener el valor de tomarlas. Por la familia, todos repitieron, levantando sus copas.
El resto de la cena fue diferente al año anterior. Había risas genuinas, conversaciones reales, amor visible. Roberto Miguel pasó de brazo en brazo, siendo mimado por todos. Marcos se quedó callado la mayor parte del tiempo, observando, aprendiendo, participando humildemente en lugar de dominar como había hecho antes. Después de la cena, mientras los demás tomaban café y pan dulce en la sala, Carolina me ayudó a lavar los platos en la cocina. Mamá, ¿cómo supiste que hacer esto hoy era lo correcto? ¿No tenías miedo de que todo volviera a explotar? Por supuesto que tenía miedo, admití. Pero también sabía que no podemos vivir en el pasado para siempre. Tenemos que crear nuevos recuerdos, mejores memorias. Y solo podemos hacer eso si estamos dispuestos a arriesgarnos a ser lastimados nuevamente. ¿Crees que Marcos va a mantener su cambio? Sequé mis manos y miré a mi hija a los ojos. Honestamente, no lo sé. La adicción es algo de toda la vida. Va a haber días buenos y días malos. Lo que sí sé es que si no lo hace, si vuelve a sus viejos patrones, tú y Roberto Miguel estarán protegidos. Las propiedades están en el trust. Tú tienes tu propio trabajo. Y siempre, siempre tendrás un hogar conmigo. Te amo, mamá. Y yo te amo a ti, mija. Más que a nada en este mundo. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi sala con una taza de té. La casa estaba en silencio. Roberto Miguel dormía en su cunita. Carolina estaba en su cuarto. Marcos se había ido a su apartamento, respetando el límite que todavía existía. Pensé en el último año, en todo lo que había pasado. Del sobre que puse en la mesa hasta el trust que protegía a mi familia. Del silencio avergonzado después de ser humillada hasta las disculpas genuinas de hoy. Del miedo y la confusión hasta la claridad y el poder. Miré la foto de Roberto en la repisa. Lo hice, mi amor. Protegí a nuestra familia. No de la manera que esperábamos, pero lo hice. Y en ese momento, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, paz. No la paz de que todo estaba perfecto, porque no lo estaba. La paz de saber que había hecho lo correcto, que había sido fiel a mis valores mientras también crecía en mi fuerza, que había protegido a mi familia sin perder mi alma en el proceso. Los meses siguientes traerían más desafíos, estaba segura. Marcos tendría días difíciles. Carolina tendría que decidir eventualmente si quería reconstruir completamente su matrimonio o seguir adelante sola. Roberto Miguel crecería en un mundo complicado. Pero todo eso era para mañana. Esta noche, en esta casa que mi esposo me dejó, rodeada de las paredes que habían visto 3 generaciones de amor y lucha, me permití simplemente ser. Rosa María González, no una vieja inútil, no solo una abuela, no solo una viuda. Sino una mujer completa, con poder y compasión, con fuerza y gracia, con pasado y futuro. Y el documento que me había protegido, el sobre que había causado tanto drama, ahora descansaba en la caja fuerte. Ya no era un arma secreta o un símbolo de conflicto. Era simplemente lo que siempre fue, la manera de mi esposo de decirme, incluso después de su muerte, que yo valía, que merecía ser protegida, que mi vida y mi dignidad importaban. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. Y soñé con el futuro, con Roberto Miguel creciendo fuerte y amado, con Carolina encontrando su camino hacia la felicidad, con una familia imperfecta pero real construyéndose sobre cimientos de verdad en lugar de mentiras. Porque al final, eso es lo que el documento realmente me dio, no solo protección financiera, sino la base para exigir respeto, para defender mi dignidad, para enseñarle a mi familia que el verdadero poder viene no de dominar a otros sino de conocer tu propio valor y nunca dejarlo ir.